porque hemos perdido hasta la costumbre de saludar. Esta es la cátedra de contexto y se llama Cátedra de Contexto Historia de la Educación Francisco Antonio Moreno y Escandón. En una cátedra como esta, que es de Historia de la Educación, la desarrollamos en función de formar a los futuros educadores en el conocimiento de la historia y específicamente de la historia de la educación, su evolución, su desarrollo, sus alcances, sus limitaciones. El día de hoy va a estar con nosotros el profesor Juan Carlos Usunaga, que es el profesor de nuestra universidad desde hace muchísimo tiempo, vinculado al proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía del que depende esta cátedra. La cátedra versa sobre un tipo de educación específico y particular, que es la educación en Cuba. Ustedes deben saber, para su cultura general, que el sistema educativo cubano tiene un altísimo reconocimiento a nivel mundial y en América Latina específicamente es uno de los sistemas educativos más avanzados en América Latina y en el mundo. Entonces, para hacer una aproximación a la educación en Cuba, le doy la palabra al profesor Juan Carlos Usunaga. Estoy atento. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, muy buenas. Buenos días. Gracias, compañeros. Bueno, hoy voy a compartir algunas ideas sobre la educación del socialismo en Cuba. Tenemos una hora y 45 minutos, ¿no? ¿Una hora y media? Y quisiera hacer unas predicciones antes de entrar en el tema respecto a la educación en Cuba. ¿Por qué? Primero porque se ha malentendido qué es el socialismo desde los más media, desde el pensamiento hegemónico, y que se ha transmitido precisamente mediante la educación colombiana. Eso es gratuito. Es gratuito porque la educación no es autónoma e independiente de un proyecto de Estado. Algunos creen que sí, a mi juicio no. Porque la educación manifiesta la manera como se produce la tierra y cómo crear redes sociales en esa producción. En consecuencia, digamos, en un país capitalista como el colombiano, un régimen neoliberal con un gobierno socialdemócrata cuya estructura está fundamentada en la Constitución colombiana, que precisamente no es una constitución que permita o que diga o que nos soporte sobre la propiedad común, sino por derecho fundamental de la Constitución está la propiedad privada. En consecuencia es comprensible, más no justificable, de que no se conozca el socialismo, y sobre todo en los últimos tiempos, y creo que son los tiempos de ustedes, la vida de ustedes, el socialismo se ha malentendido a partir del prejuicio y la mala intención. Yo quisiera hacer algunas predicciones al respecto, y las quiero hacer porque no me garantiza que ustedes tengan formación. Yo sé que la tienen, pero yo quiero como curarme en términos de hacer entender. Yo parto de que no se tiene esa formación, ¿sí? Repito, es posible que usted la tenga. Y además,
la cátedra, a pesar que ha esbozado un proceso histórico de la educación con sus giros, no ha acentuado, digamos, hasta ahora lo que es la diferencia en modo de producción, ni el feudalismo, ni el feudal con el modo de producción capitalista, ni el modo de producción capitalista con el modo de producción socialista menos aún comunista. En consecuencia, yo quiero hacerlo brevemente. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos, a pesar que tiene poco tiempo, pero voy a tratar de hacerlo para hacerme entender lo que voy a decir. Y para comprender la lógica de la educación socialista en Cuba, porque es una lógica radicalmente diferente a la lógica del positivismo en América Latina, sobre todo en un país tan retardatario como Colombia. Y digo retardatario porque aún se cree en Dios, y digo a un retardatario tanto que es propiedad privada, y digo a un retardatario porque es neoliberal. Y ha hecho andar hacia atrás la historia para refugiarse en el individuo y no en la sociedad compartida con el trabajo y con la dignidad colectiva. Bueno, entonces voy a usar este tablero de internet, que es el Jam, y voy a tratar de desglosar esto, ¿listo? Antes de eso quiero como plantear qué es un modo de producción, ¿sí? Porque la vez pasada, el jueves pasado, hubo una charla de una profesora en Quito que planteó, digamos, las virtudes de la escritura. A mi juicio, hay que darle muchas vueltas a eso, ¿sí? Pero será tema de otra charla, otra cátedra. Entonces va a hacer esto. Va a ser un primer esquema estructural. ¿Listo? Esto es, pongámosle, nombrémoslo, ¿sí? El puesto tiene soporte, entonces lo haré lentejín. Digamos que esto es un modo de producción. Y voy a aclarar que es un modo de producción. Voy a plantear los elementos esenciales del modo de producción. ¿Por qué es que vamos a hablar de la educación? Y la educación es correlativa a un modo de producción. ¿Listo? Un modo de producción. Un modo de producción tiene 4 elementos estructurales, fundamentalmente, ¿sí? 1. La naturaleza. La naturaleza, en sí misma la naturaleza no es un medio de producción hasta que el trabajo o el hombre hace uso de ella, ¿sí? Es decir, la naturaleza deviene un medio de producción, ¿sí? ¿Un medio de producción de qué? Un medio de producción de bienes de consumo y de mercancías, ¿sí? Un medio de producción. Pero ese modo de producción, o ese medio de producción, si está ahí, no pasa nada, ¿sí? O sea, recordemos que la historia de la Tierra es de hace 5.000 millones de años, en la expansión del universo hace 15.000 millones de años. Si hacemos eco a una teoría de la expansión del universo, y hasta hace 200.000 años, la naturaleza era naturaleza, ¿sí? Y no había sido transformada, había sido usada por los animales, ¿sí? Y por los organismos. ¿Listo? Cuando decimos medio de producción, estamos diciendo que esa naturaleza es transformada mediante, vamos a decirlo, una fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es fuerza, es la energía que se imprime a un instrumento de trabajo, ¿sí? Para que con el instrumento de trabajo se apalanque, ¿sí? La fuerza para tratar de transformar esa naturaleza. ¿Listo? Porque la naturaleza está ahí, pero esa naturaleza
el último proceso, el paleolítico tardío, cuando cuando el sedentarismo adviene, digamos, hay que hacer barbecho. Es decir, barbecho es que la tierra se ablande para sembrar, ¿sí? Y también se ordene para que el producto de la tierra también sea dispuesto para la ganadería en el momento en que se logró la domesticación de animales. Ahora planteamos en términos históricos y en términos geológicos y en términos diversos, ¿sí? Brevemente para que lo entendamos, porque a mí no me garantiza que tengamos esa formación, ¿sí? Si algunos tendrán, no otros. Quiero como que dar unos cimientos para poder entender, para hablar de Ernesto Guevara La Serna, más conocido como Che, y de Fidel Castro, ¿listo? Bueno, entonces, decía, entonces, la media de producción, cuando se imprime una energía, se imprime la energía para vehicularla o vectorizarla o apalancarla con el instrumento de trabajo, ¿listo? Y la adquisición de lo que surge la tierra, o sea, el nivel de consumo, permite uno entender varias cosas. Primero, que para trabajar se necesita hacer pactos con el otro, ¿no? Porque no estamos hablando del individuo, de uno solo, porque el individuo puede tener muy buena intención de transformar la naturaleza, pero pasan los días y el producto de la tierra va a ser mucho, y sus pobres manos y su cuerpo se va a agotar con mucho más velocidad que puede ser si es tarea conjunta. Porque recordemos que la humanidad, ahora lo decimos rápidamente, la humanidad se soporta en los pactos que tienen 200.000 años de historia. ¿Listo? Yo ahora lo planteo rápidamente. Bueno, pero entonces consecuencia, digamos, si vamos a trabajar, he hecho de mi enemigo un colaborador que le haga mejorar mi trabajo. Es decir, que el otro no está ahí y el otro no va a obviar mi intención, sino que necesitamos concertar para poder sobrevivir. Y en consecuencia, al concertar, necesito aunar esfuerzos, porque el otro puede ser enemigo permanentemente porque necesitamos es sobrevivir. Estamos hablando hace 200.000 años. ¿Listo? En consecuencia, digamos, en principio hay pactos, hay relaciones sociales, ¿sí? El individuo, el sujeto, el hombre, no puede estar desposeído del otro ni de la tierra, ¿sí? Recordemos que son dos elementos dialécticos importantes, ¿sí? No podemos prescindir del otro ni podemos prescindir de la tierra, ¿sí? Aunque creamos que estamos así. Nosotros creemos que nosotros, porque vivimos en la universidad y pagamos o venimos caminando, qué sé yo, creemos que somos independientes y nosotros con todos los días nos damos cuenta que la comida nos mantiene vivos y que esa comida no está en el yugo, ni en los almacenes, ni en los mercados, porque sí, sino son producto del trabajo de largas jornadas por parte de los campesinos. Es decir, que el alimento que nos llega a nuestra boca todos los días, el tinto, el primo, pasa por el trabajo. No por el primo, porque es un mediador. Los que cultivan el café, los que hacen el barbecho para producir café, y no solo eso, los que desvían el agua para poder hacer los cultivos. ¿Listo? En consecuencia, pongamos aquí como cuarto elemento las relaciones sociales de producción. Es decir, que sin esos cuatro elementos estructurales no podemos pensar en una sociedad. ¿Sí? Muchas veces se ha hablado de la economía de Marx, y quiero explicar rápidamente qué es economía. Porque a veces se cree que la economía es un cálculo frío, ¿sí? De mercancías, y no, digamos, voy a tratar de escribir acá.
Este entorno se pronuncia I. Icosnomos o economía. Icosnomos es, nomos es ley, ordenamiento, nomos, nomía, ley, y icos, hay otra palabra también que es laiquía, que es la casa en griego. Entonces dijimos que es la ley de la casa. Pero la ley de la casa, que era agenciada por las mujeres, no por ser amas de casa, como en los últimos tiempos, sino la mujer es la que administraba los recursos y los repartía en los clanes. ¿Sí? Es decir, quien administraba los recursos y hacía transferencias con el otro es las madres. Estamos hablando hace más de 2.000 años. Entonces, digamos, cuando decimos ley de la casa, necesitamos entender varias cosas. Primero, que si yo reparto comida, la comida se extrae del trabajo y la comida pasa por una relación social y hay intercambio de bienes de consumo, que es lo que nosotros conocemos como trade en las sociedades clásicas o tribus ancestrales. Después, la economía, podemos decirlo con Marx, no es trazado frío de intercambio de dinero por objetos para producir o para expandir el mercado. ¿Sí? La economía es lo que acabo de decir. La economía es esto. ¿Sí? La economía es la relación de los cuatro elementos, pero no son 1, 2, 3, 4 como si fueran enumerados, son relaciones dialécticas. Ahí viene el otro cuadrito, que es la ley de la dialéctica. Y la ley de la dialéctica, pongo aquí ley de la dialéctica, estas leyes de la dialéctica son opuestas, o mejor, diferentes a las leyes de la físico-matemática positivista y los principios de la ciencia que dominan los territorios del mundo occidental capitalista donde está el mundo. ¿Listo? Nosotros tenemos las leyes matemáticas para entender lo universal, también tenemos las taxonomías para entender la clasificación de los individuos, y estamos en la comparación de los sujetos con lo universal o con lo general. Lo que llamaría el Círculo de Viena, llamaríamos los principios fundamentales de la ciencia, que son 3. Principio de identidad, es decir, un objeto es idéntico a un número y es idéntico a sí mismo, por eso existe uno. Está el principio de la no contradicción, el Círculo de Viena, que plantea que A igual no puede ser igual nunca menos A. Y el principio del tercero excluido, es decir, que no podemos hablar, para hablar de una relación, ¿sí? Algo que esté por fuera de esa relación. ¿Listo? Eso es lógica matemática, y nosotros tenemos un bachillerato, pero nosotros pensamos así. ¿Listo? Es decir, el pensamiento está marcado por la lógica matemática. Pero, digamos, no somos sensibles a ella porque eso es obvio para nosotros. Entonces yo no voy a hablar de eso, sino voy a hablar de las leyes de la dialéctica, que son estas. Voy a escribirlas. La primera, unidad y lucha contra ellos. Cuando decimos esto, nosotros vamos a entender que la naturaleza no está quieta, ni es lineal ni gradual. Nosotros hemos pensado que el espacio-universo es una línea de desarrollo gradual, es decir, de lo simple a lo más concreto. Y creemos que la ciencia se traza así, es decir, del conocimiento primitivo a la ciencia europea y estadounidense. ¿Listo? Y hablamos de países en desarrollo, países subdesarrollados y países desarrollados, como si fuese una línea. Hablamos de la inmadurez y la madurez. Bueno, pero entonces, para la lógica de la dialéctica, no hay tal, sino en el universo hay fuerzas que se oponen, son contradictorias. Por ejemplo, el Big Bang
Cuando produce tanta energía, los átomos de hidrógeno se chocan entre sí. Ese choque es una perfecta dinámica. Y entre ese choque es tan fuerte, que genera tanta energía, que los hidrógenos se fusionan o se dividen. Los que se fusionan crean otros elementos, como el helio, o el carbono, o el hidrógeno. Por eso hay valencia en la tabla periódica. Pero también hay la fisión de átomos. ¿Sí? Si vamos a hablar del uranio 265, esto para crear bombas nucleares, necesitamos fisionar los átomos de uranio para producir tanto calor, hay tanto calor en el sol, para fisionar un átomo de hidrógeno, ¿sí? Para dividir el núcleo del átomo de hidrógeno. Es decir, hay fusiones y fisiones de átomos. Y así podemos hablar de términos cualitativos hasta el día de hoy, ¿sí? Es decir, una relación dialéctica entre la humanidad y la naturaleza permanente. ¿Sí? Nosotros lo vemos todos los días, por ejemplo, vemos los trabajadores quitando el pasto de los adoquines en alguna parte de la universidad. Porque si no se hace eso, ¿sí? La naturaleza, como es una fuerza permanente dinámica, va a romper los adoquines, va a invadir las paredes. Pero, de otro lado, hay una fuerza opuesta en la cultura, la historia, que renta por el trabajador, lo que hace es luchar constantemente con ella y mantener los edificios. Entonces, si no se mantiene, simplemente la naturaleza va a morir. Es una unidad en los contrarios. Si hay hechos contrarios, o se eliminan o bien crean cosas nuevas. Por ahora otra unidad. ¿Listo? Ese es el primero. Una lógica permanente. Porque nosotros nos han enseñado que el universo estuviera quieto y no nace, es dinámico. 2. La negación de negación. Esto hay que explicar un poquito más. Cuando decimos negación de negación, entendamos negación como la transformación. Yo quisiera que nos escucharan, porque esto es un tema que no solo va a ser evaluado. A mí no me interesa la evaluación, me interesa es que pensemos de manera diferente con respecto a lo que va a hablar de la socialista. Bueno, cuando decimos negación de la negación, nos referimos a la transformación. Quiero como resaltar una apreciación, una observación. Cuando decimos positivismo, cuando decimos la filosofía positivista, el positivismo, ¿qué significa? Significa, después de todos pueden silenciarse, que yo escucho aquí un corrillo de personas que a mí me molestan. Por favor, si va a hablar, hablen bajito, por favor. Bueno, cuando decimos positivismo, hablamos de la inmediatez en sí misma, por ejemplo. Cuando decimos inmediatez, el gato caza el ratón en la inmediatez, no lo transforma, se lo come. Pero cuando el hombre, en un proceso colectivo, encuentra el fuego por azar y se da cuenta que con el fuego, por accidente o no, se encuentra que la carne cruda, la carne es más blandita cuando se quema. Estamos hablando de un proceso de transformación, es decir, que lo natural se transforma de lo crudo a lo cocido. Y decimos nosotros entonces en filosofía Hegel, diríamos que se niega su naturaleza, se transforma su naturaleza. Y cuando decimos negación de negación, esa negación va a transformar permanentemente. Es decir, si el humano hace más de 200.000 años hizo uso del fuego, cocinó sus alimentos, no era la gastronomía francesa ni la gastronomía colombiana. A esta altura de la vida, esa transformación se puede transformar permanentemente a generar procesos cualitativamente importantes. Es decir, que vamos a hablar que lo que trata de historia no es una negación, no es una inmediatez, es una negación permanente, una transformación permanente. Es decir, nosotros nos transformamos permanentemente en niños, de niños a adultos, pero no somos diferentes. Nosotros nos transformamos cualitativamente. ¿Listo?
Nosotros negamos nuestra niñez no porque se desaparezca, la negamos porque nos transformamos en algo que son mucho más importantes sin que implica que el niño desaparezca. Por favor, la próxima vez no. Yo estoy acostumbrado a dar charlas en auditorios de universidad, no en auditorios de colegio. Por favor, quisiera que por hora y media mantengamos un poco en silencio o mantengamos un poquito en silencio la sala, por favor. Que para ustedes que les estoy trabajo con los estudiantes universitarios. La tercera ley. El cambio lo simple lo complejo. Es decir, que los procesos no son a lo complejo. Es decir, que los procesos no quieren la simpleza, se van transformando, pero esos procesos pueden invertirse. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué hablo de estas leyes? Porque cuando hablamos de estos 4 elementos, hay una relación dialéctica entre los 4 elementos. Es decir, la naturaleza no transforma porque sí, necesita de una relación dialéctica entre la naturaleza y el hombre mediante el trabajo. Pero el producto de la tierra no queda ahí, sino se intercambia con otras personas. Es decir, que estos no son puntos lineales ni una relación de puntos, sino son dialécticos. Es decir, que no se puede prescindir ninguno de los 4. Y si se prescinde, hay problemas. Si tenemos la naturaleza, si tenemos instrumentos de trabajo, hay reglas sociales, pero no hay reglas de trabajo que hagan uso de instrumentos de trabajo simplemente de producción. Y tampoco hay sociedad, porque no es la mera fuerza, sino aquí hay lo que nosotros llamamos una superestructura. Cuando tenemos superestructura, estamos diciendo que un modo de producción tiene una manera como se sostiene, no solo en la economía, en términos de la producción, sino en las ideas. Es decir, cuando decimos superestructura, como aquí, superestructura, llamémoslo en 2 bloques. Un bloque que son las instituciones, ¿sí? Por aquí hasta arriba. ¿Listo? Uno son las instituciones. Las instituciones, en este caso, para adelantar un poquito, es el Estado. Estamos hablando del Estado, los ministerios. En el caso nuestro, corresponde el Ministerio de Educación, una institución, el Ministerio de Salud, una institución para la salud, etcétera, etcétera. Son instituciones y por excelencia es el Estado. Cuando decimos Estado, estamos hablando de la institución estatal, que es un Estado que plantea un tipo de sociedad, un tipo de hombre que se va a formar. En sí mismo, estoy hablando de géneros. Bueno. Y también, digamos, esa superestructura la pondremos también porque el Estado cubano tiene un Estado, que en Colombia también tiene un Estado. Lo que la diferencia son las ideas. Cuando decimos superestructura, estamos hablando de las ideas. Las ideas que ahora son la filosofía, ¿sí? La concepción política, el tipo de hombre que se empieza a formar, cómo se concibe la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por eso estoy hablando en este marco de la dialéctica, porque necesitamos entender el pensamiento que hay en Cuba y que hubo en la Unión Soviética, y yo creo que pervive todavía, y lo que pueda haber en Vietnam, en Corea, ¿sí? Esos países que aún tienen estados socialistas. Bueno, digamos que eso es más o menos un esquema. Cuando decimos educación la podemos ubicar como una superestructura. ¿Listo? Es decir, la ubicamos acá.
¿Listo? O sea, no está suelta. Porque la superestructura va a crear un tipo de hombre, un tipo de sociedad en relación a las ideas que se transmiten mediante institución. ¿Listo? Y que esas van a replicar, ¿sí?, la manera como se produce. Es lo que algunos llaman la ideología. La ideología es la reproducción de la manera como se produce. Me explico. Si hablamos de las comunidades indígenas hace 200.000 años, hay 120.000 años del Paleolítico, hay 10 años del Neolítico para acá. Si hablamos de las sociedades matriarcales comunistas primitivas, hace más de 10.000 años, el Paleolítico, son sociedades equitativas, lideradas por madres, la concepción de colectividad de las tribus, permitía pensar también que el producto del trabajo era colectivo así como el trabajador, es decir, se reparte de manera colectiva los bienes de consumo, ¿sí?, entre todos, porque la tierra es colectiva. Y además había una concepción de la tierra en el sentido de que la tierra es la madre y hay que cuidarla, ¿sí?, y en consecuencia la madre nos cuida y en consecuencia se reproduce el tipo de educación de las comunidades primitivas, porque había respeto a los niños, respeto a las mujeres y los hombres, ¿sí?, y se creaba una sociedad, lo que llamaríamos comunismo primitivo, el matriarcado. No lo que se concibe el matriarcado ahora, ojo, estamos hablando de matriarcado en términos de la organización de una sociedad por las madres sobre la propiedad común. Porque si hablamos de patriarcado, hablaríamos de hace 1000 años del Neolítico, pero no porque haya hombres ni padres, sino porque aparece la propiedad privada y aparece la explotación del hombre por el hombre. Es decir, que si hablamos de matriarcado, estamos hablando de educación colectiva, de la manera como se produce la tierra de manera colectiva. Pero si hablamos de esclavitud, que es lo que sigue después del modo de producción comunista primitivo, estamos diciendo que los esclavos son posesión de esclavistas, estos últimos tienen la tierra, los primeros no. Y se replica la educación, se produce la esclavitud, se hacen territorios de guerra, se venden, y la tierra es cultivada por los esclavos, pero la porción de ellos. En consecuencia, la educación tiene el giro de la manera como se produce la tierra. Es decir, en tanto esclavitud produce una educación que beneficia a la clase dominante que tiene la tierra, es decir, los esclavistas. Mientras que la educación no es un beneficio de los que tienen la tierra. ¿Bien? Hay diferencias, toda la historia no va a hablar de ella, sino simplemente es para plantear que este esquema de la economía es un esquema estructural dialéctico donde el hombre está relacionado con la sociedad y donde el hombre está relacionado con la tierra y no es prescindible. ¿Sí? Por ejemplo, si un esclavo era esclavo, el esclavista no prescindía de él porque lo compró, no podía matarlo y tenía que alimentarlo a pesar de la explotación. El siervo es parecido, es decir, el feudal le cobra impuesto, lo protege los ejércitos, pero él va a tener el poder para poder vivir, mientras que el resto de la producción se va al rey o por el duque, por el emperador. El capitalismo, después de en el 1784, en Francia, el trabajador no tiene qué comer ni tiene tampoco quien le dé comer. Es decir, el capitalismo es una proposición mucho más arrasador porque el trabajador está sin la posibilidad de comer la tierra. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, comer sobre la propiedad privada implicaría, ¿sí?, transgredir una ley, que es el 17º capítulo de los derechos del hombre de Robespierre y lo que tradujo Antonio Nariño, que es el derecho fundamental de la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada mantiene las sociedades inequitativas y sostienen la explotación del hombre por el hombre. ¿Listo? Y a su vez introduce una relación muy particular entre hombres y mujeres, o bien para someter mujeres entre mujeres u hombres entre hombres. Es decir, cuando decimos
La reivindicación de la mujer, ¿a qué mujer hablamos? La mujer burguesa que somete a la mujer obrera, la vituperea y la humilla. Por tanto, no podemos hablar de la mujer en términos globales. Necesitamos considerar su soporte en relación con la medios de producción. ¿Quién tiene la tierra? ¿Quién no la tiene? Eso quiere decir que se reivindique como mujer o como hombre. Estamos diciendo que hay una estructura económica y política que antes de la lucha de los géneros, la lucha de los pueblos, hay una lucha de clases que es precisamente el acceso a la propiedad, a la tierra. ¿Listo? Digamos que esto es fundamentalmente un Estado. Voy a hablar del Estado socialista. Cuando enfrentamos el feudalismo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, decimos que los medios de producción, o sea, la tierra, son una clase social. Es decir, que hay dos clases sociales que están en pugna. Es decir, quien tiene la propiedad y quien no la tiene. Esa relación que implica es dialéctica. Perdón la conocida. Cuando decimos esto, hay un poseedor de la tierra y hay alguien que trabaja en la tierra. Este que trabaja en la tierra destina su vida a trabajar en la tierra del otro y solo recibe salario. Mientras que este que no trabaja, ¿sí?, recibe la producción de quien trabaja, porque su medio de producción es suyo. Y por tanto el trabajador sale con salario y el salario solo le permite vivir, no más para trabajar. Mientras que este que tiene la tierra hace de las mercancías que produjo el trabajador, ¿sí?, capital o riqueza. ¿Listo? Es decir, que esta relación es correlativa a la propiedad privada porque el Estado, esta etapa que ahora corresponde, beneficia únicamente a uno. ¿A quién? A los que tienen la tierra. Y estos no. Estos se subsumen a las leyes de que tiene propiedad. Ahora, si hablamos de un Estado socialista, o si hablamos de un Estado comunista, o si hablamos de las sociedades primarias, hablamos de que la tierra es de todos y por tanto todos deben vivir esa tierra, y por tanto la educación replica esa manera de producir. Y ya por última aclaración, ya para aclarar el texto de Che y de Fidel. Cuando decimos educación en las sociedades de clase antagónica, es decir, donde hay un explotado como la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, la educación tiene tres objetivos. Primer objetivo: hacer creer que la única historia es de quien tiene la tierra, o sea, las dominantes. Dos. Segundo, hacer olvidar la historia de la clase dominada, es decir, de quien no tiene la tierra. Y tres, la educación tiene como tercer propósito evitar rebeliones. Es decir, que la educación no es liberadora, la educación perpetúa un tipo de producción porque se inserta en el Estado y unos proyectos de Estado. En este caso, si es capitalista, su objetivo del capitalismo es mejorarlo. Si estamos hablando de una sociedad socialista, su objetivo es mejorar no una clase social, sino a todos aquellos que tienen relación con la tierra.
Eso es la predicción que quiero hacer. Por tanto, digamos, cuando la Revolución Cubana, en 1959, se toma el poder, no se toma el poder porque se tomó el gobierno, sino porque se toma el poder para transformar la sociedad en el pensamiento de lo que precedía a la sociedad cubana, en este caso la sociedad batista. Batista era el presidente de Cuba antes del 59. Si usted revisa los documentos, Cuba era Las Vegas de Estados Unidos. Era el lugar donde había casinos, lupanares, prostíbulos, y donde era la isla, era Cuba libre para los estadounidenses, porque no es lo que se da la gana, en tanto que Batista permitía la posibilidad de que las tierras fueran de industria, de fábricas estadounidenses, y que el capital se fuera para Estados Unidos, ¿sí?, a partir de la explotación de los trabajadores y las zafras en Cuba. Cuando Fidel entra, y luego Che entra, y luego Camilo, el día de la revolución, se piensa en un proyecto que es transformar no solo la sociedad en términos económicos y políticos, sino también expropiar la tierra para que la tierra sea beneficio de todos, porque estaba mutilada en la clase social. Pero eso no simplemente era la toma del poder, sino es cómo crear un pensamiento, porque si bien se fue el poder, las personas tienen un andamiaje ideológico, pensamiento que no existe, que es el individualismo. Ahí empiezo con el asunto de Che y luego continúo con Fidel. Quería hacer esa presentación, ¿por qué? Porque hay una relación dialéctica entre la educación y la propiedad, la educación y el tipo de sociedad que se constituye. Por tanto, los programas educativos corresponden a un propósito de sociedad que piensa en Estado. ¿Sí? Por eso me demoré un poquitico en esto de la dialéctica, necesitaré más tiempo, me demoré más, pero me parece importante eso porque vamos a hablar mucho de los conceptos que le acabo de decir. Por eso les decía a ustedes, por silencio, no solo porque me molesta, sino para que nos hagamos, para que nos sigamos. Ya se me seguí. Bueno, este texto es un texto mío a propósito del tema. Recordemos que quiero hacer varias aclaraciones. Primero, Cuba está bloqueada por Estados Unidos, embargada. ¿Qué significa eso? El embargo de Cuba o de cualquier pueblo implica quitar la posibilidad que ese pueblo pueda tener relaciones con otros pueblos. ¿Cómo así? Voy a explicar en términos concretos una persona en un bar. Si yo, Juan Carlos Zunanga, tengo unos ahorritos en mi trabajo, y supongamos que hay una declaratoria de que Juan Carlos está empacado y está bloqueado, y a mí me importa un el bloqueo y yo voy a comprar pan de la mañana y saco mis pesitos y voy a la tienda de la esquina y digo, señor, ¿me puede dar 2.000 pesos de pan? Entonces el tipo me dice, no, está bloqueado por decreto. Y eso significa que yo no le voy a vender pan. Digo, pues aquí tengo 2.000 pesos. El panadero me puede decir, me importa un plato, está bloqueado. Voy a otra panadería y entonces el pan me dice lo mismo. La droguería, la panadería, el mercadito. Pero supongamos que en un mercadito donde había un amigo mío me dice, es como Carlos, yo te vendo estas papas así como por debajo del cuerpo, ¿no? Listo, compremos las papitas. Y él lo pescan, lo sancionan. Y lo sancionan por haber vendido algo justo. Es decir, que cualquier persona que trance conmigo va a ser sancionada. Es decir, que nadie va a querer hablar conmigo. Cuba, hace más de 70 años, ha intentado constituir economía con otros países, y los países que intentan
establecen una relación comercial, son sancionados. Y no solo eso, en plano ideológico, también hay un bloqueo de lo que dice Cuba y no transmite el pensamiento cubano, porque hay un bloqueo que se dice que. Y podemos hablar de bloqueo de muchas maneras. El bloqueo, por ejemplo, científico, por ejemplo. Cuba descubrió en el 94 el prototipo de la vacuna preventiva del SIDA. Es decir, una vacuna preventiva significa que yo puedo hacer la vacuna que tenga SIDA y no pasa nada, porque estoy prevenido con la vacuna preventiva. Hay vacunas terapéuticas, es decir, hay un refuerzo de las defensas si alguien tiene inmunodeficiencia. Resulta que aparece el prototipo y Cuba plantea al mundo: vamos a investigar esto, y como hay bloqueo, nadie financia, ni tampoco nadie hizo eco a la vacuna preventiva. ¿Por qué? Porque la vacuna terapéutica es tan grande, la Abbott, la Merck, entre otras, tienen monopolio de las vacunas terapéuticas y son muy caras. Es decir, vale más que el SIDA se cure, sin que se cure, porque hay capital. Mientras que si hay vacuna preventiva, simplemente el capital se cae. ¿No? Pero no solo eso, sino que no deja que Cuba, ¿sí?, se identifique con su modo de producción, es el bloqueo, se embarca. Cuba, en cambio, ha exportado médicos a Estados Unidos para aportar en la teoría del cáncer, ha exportado médicos sin ningún costo porque es solidaridad internacional. ¿Listo? Entonces vamos a entendernos que es el bloqueo. Y si el socialismo cubano está en suspense, es porque es una isla en medio del capitalismo que ha bloqueado la posibilidad de que se pueda dignificar con su propia sociedad el embargo. Embargos hay desde la Comuna de París en 1791 hasta el día de hoy. Pero el único país que no se dejó embargar al día de hoy fue Rusia. A Rusia le han puesto 11.000 bloqueos en la guerra de Ucrania como una respuesta ante la injusticia de la OTAN desde el 92 para acá. ¿Sí? Está hablando de eso. Pero Rusia logró crear una estrategia, una vanguardia internacional que es BRICS, India, Sudáfrica, Brasil, y permitió sobreacuar la economía, y los 12.000 embargos se dieron contra Europa. Si eso es un país tan grande, ¿qué pasa con un país tan pequeño como es Cuba, como fue Chile en su momento, como fue Nicaragua, Japón, en la guerra de Pearl Harbor también está bloqueada, que es la manera de matar a la población por hambre y por sed? ¿Listo? Hago esa apreciación. No obstante, como decía Fernando ahora, no obstante, el proyecto cubano sigue como el objetivo de formar un tipo de sociedad y un tipo de hombre que unifique la sociedad misma. Bueno, entonces me voy a dedicar a leer mi texto, voy a hacer algunas aclaraciones. La educación se debe orientar a constituir una idea de hombre y sociedad para poder implementarla. En el caso del socialismo se orientó a dignificar la vida, arrancando el capitalismo al hombre concebido como una mera mercancía productiva. Lo bonito de Marx fue haberle quitado la criatura que vende su fuerza de trabajo por un salario, porque para el capitalismo solo vale el hombre solo porque produce objetos, mercancías. Un trabajador que no rinda es echado, pero no rinda no como humano, no rinda los productos que pide el capitalista. Es decir, que solo el hombre es hombre en tanto que produce. Y es lo que llamó Marx mercancía productiva, es una mercancía que se compra y sigue produciendo. Yo compro la fuerza de trabajo de alguien, le pago un salario y sigue produciendo. Entonces, lo bonito de Marx es que le quita esa criatura indistinta, se la arranca y la convierte en un ser histórico, un hombre identificado por esa historia y un hombre identificado porque tiene que hacer todos los días para salvar el mundo. Pero para poder dimensionarlo es necesario entender los ideales del capitalismo y se desarrollan
en la educación, que se desarrolla la educación que se nos imparte en sus países. Es decir, la idea del individualismo no aparece porque sí. El individualismo es una de las orientaciones de la educación que hay en esos países. Por eso se habla de emprendimiento, se habla de autoestima, se habla de resiliencia individual, como si el hombre fuera independiente de otros hombres. Asimismo, es necesario entender en qué consiste el capitalismo y cuál es la noción de hombre que divulga de manera estructurada y sistemática. La educación en el socialismo, en consecuencia, y como opuesto a ella, a la anterior, debe diferenciarse de la promulgada del capitalismo, puesto que en este la educación se caracteriza en introducir una abstracción de la realidad sin considerar las condiciones materiales de la mayor parte de la humanidad, y que impulsa a liberarse de manera permanente con el objetivo de dignificar la vida del trabajador. Es decir, que no basta por encima del poder, sino es menester pensar cómo construir pensamiento que indica la vida del hombre, distanciarse de esa idea individual de la mercancía productiva. Para tal efecto, es necesario redimensionar el fundamento epistemológico y filosófico para pensar la realidad, en tanto que el pensamiento hegemónico no transmite la posibilidad de percibir la realidad en sus relaciones dialécticas. Por eso le planteé al principio estas notas dialécticas. Es decir, ¿qué relación del uno con el todo? No completud, sino relaciones dialécticas de lucha permanente. Si yo hablo con Fernando, con ustedes, Fernando me dirá: Juan Carlos, yo estoy de acuerdo contigo, si hay una relación dialéctica. Y yo puedo decir: bueno, Fernando, ¿por qué no? Y él dirá: porque esto, porque me gusta lo que tú dices, porque tienes desatinos conceptuales. Y yo tengo que llegar con él, en términos conceptuales, a unas conclusiones que no atenten contra los conceptos, pero que permiten construir ideas entre Fernando y yo. Eso es dialéctica. Todos los días haces eso. Con mi novio, haciendo el amor, tras con un amigo. Las relaciones no están dadas, hay que construirlas permanentemente en las contradicciones. Y sobre todo cuando uno se encuentra con algo que es diferente a uno. No para mantener la diferencia, no discrepo con esa idea, las diferencias separadas. Las diferencias son para construir puntos de unidad para transformar la sociedad y alimentarse por la diferencia del otro, pero sin desconocerla, pero tampoco para separarla. ¿Listo? La educación y el socialismo. Desde los textos de Engels, pasando por los de Gramsci, se ha planteado que la educación es una responsabilidad del Estado que es compartida por la familia de manera conjunta. En los países capitalistas plantean que la educación es de quien puede pagarla. Aquí estamos diciendo que la educación es responsabilidad del Estado y que esa responsabilidad es compartida con la familia y con el sujeto que sea responsable de esa educación. Esto último planteado por el revolucionario italiano en las cartas a sus hijos desde la cárcel en 1928-1934. Y es importante mencionar que estas proposiciones son dialécticas, puesto que el Estado no se concibe como separado de la familia y los movimientos sociales, sino que coexisten en un mismo proceso. Sin embargo, es necesario subrayar que cuando se habla de la educación socialista, nos estamos refiriendo a la educación que se implementa en la sociedad, que ha transformado sus relaciones sociales y la relación que se tiene con la propiedad, con los medios de producción, es decir, de las sociedades que lograron transformar la sociedad capitalista y lograron expropiar la propiedad para ponerla a disposición de total de la sociedad. Nosotros, como vemos, se replica el tipo de sociedad. Por ejemplo, si yo entro con un estudiante en la estatal, los vigilantes le piden carrera al estudiante, no. Si yo hablo con un estudiante y voy a hablar con las secretarias o secretarios de la universidad, los secretarios me hacen caso a mí y no al estudiante. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se reproduce la manera como se produce. El capitalismo se produce en relación de sometimiento del trabajador, ¿sí?, en una relación dineraria, pero social. Y se replica el trato, la manera como se habla, ¿sí?,
Pero la sociedad socialista se transforma esas relaciones sociales porque hay dignificación horizontalmente con nosotros. Es decir, no hay nadie más ni mejor que otro, sino todos están revertidos para la sociedad. Sin embargo, es necesario subrayar que cuando se habla de la educación socialista nos estamos refiriendo a la educación que se implementa en la sociedad, que ha transformado sus relaciones sociales y la relación que se tiene con la propiedad de la producción. Es decir, que no solo se cambian las relaciones sociales, sino esa relación con la propiedad. Esa propiedad se logró que esa propiedad dejase privada para ser colectiva. Y lograron expropiar la propiedad para ponerla a disposición de la sociedad. Podemos decir que con la invasión de los territorios indígenas, a partir de la primera globalización inicial con Cristóbal Colón y Vasco da Gama, no solo introduce un proceso precapitalista, sino con ella se implementa una nueva manera de pensar, la cual implicó la eliminación radical del pensamiento que caracterizaba las sociedades indígenas, que era un pensamiento común. Digamos que eso ha marcado los rumbos del capitalismo en América, con excepción de Cuba después de la revolución. Estoy seleccionando lo que voy a decir porque tengo tiempo. En el caso del Che, quiero hacer algunos comentarios sobre eso. Yo les he dicho que en el caso del Che, una palabra habla más que 1000 imágenes. Y vamos a desglosar la vuelta de un hombre que murió hace más de 55 años. Y que la universidad no hizo tampoco una conmemoración de la mortalidad en términos del pensamiento del Che, que fue el pasado 8 de octubre. Aquí se hace una fiesta el 3 de diciembre, de octubre, pero no se reivindica el pensamiento de los hombres que están pegados a las paredes con imágenes. Hemos visto casi de manera frecuente una misma imagen que aparece en las vitrinas o extendida en forma de póster en los andenes o en pequeñas fotografías junto a personajes de la farándula internacional. También la vemos ondeando a la herida de las banderas blancas en este equipo de fútbol o en las universidades. Sí, es la imagen de la rebeldía de un hombre, pero esa rebeldía no tiene asidero más allá de ser sumida en la lógica individual propia del capitalismo. Cabe recordarles, como quieran ser para una duda, ante la rebeldía individual, la cual caracteriza a la de muchos jóvenes que, como en los tiempos del poeta chileno, fueran nuestras calles y nuestras universidades. Decía Pablo, el capitalismo represivo tiene como enemigo fundamental a los comunistas y su puntería no suele equivocarse. Todos esos rebeldes individualistas son halagados de una manera o de otra por la sabiduría o la zamarrería reaccionaria que los considera heroicos defensores de sagrados principios. Los reaccionarios saben que el peligro de cambios de una sociedad no reside en las rebeliones individualistas, sino en la organización de las masas y en la extensiva conciencia de clase. Decir entonces rebeldía no es sinónimo de transformador, menos aún de revolucionario. A esta imagen queda reducida para el capitalismo la imagen del Che, a ser un hombre individual rebelde. Una imagen que ha devenido significante vacío, pues ha perdido la inscripción que lo fundó como lo harían las monedas después de su uso diario, en el cual pierde la inscripción de su valor hasta ser borrado, para luego ser convertida en un pedazo de metal que es desechado porque no sirve en la economía diaria. Al Che se le ha convertido en una imagen rebelde, no por la ingenuidad del mercado, sino como un cálculo que tiene el capitalismo para aniquilar de toda manera a aquel que representa un proceso revolucionario, como ha sucedido con los procesos de diferentes rincones del mundo, como lo hace el Estado colombiano con las reivindicaciones de las causas revolucionarias, el canje
la organización de la guerra, la comunidad y el movimiento social y armado. Es decir, que la educación ha eliminado un proyecto político colectivo y lo ha reducido a ser un individuo. Otro caso. Aniquilar e incorporar nos plantea Néstor Coal en su libro de ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano. Cuando alude al pensamiento de Guevara, pues en estos dos significantes se reduce el movimiento ideológico de exterminio en la historia de los procesos revolucionarios que han marcado los movimientos sociales de la América popular y obrera. El primero, la aniquilación, ha de ser entendida en el plano de lo real, de lo imaginario simbólico. El primero consiste en la desaparición del cuerpo de guerrillero en tanto que cadáver, práctica que es común que tiene efectos en los otros planos, pues se sabe que no solo es un cadáver, sino que es un símbolo que representa un proceso, un hecho que no solo apunta a la desaparición de su cuerpo, sino el olvido de ese significante. Al Che no solo desaparece, sino le quitan las manos y los dedos para que no pueda ser reconocido. O sea, primer punto, la aniquilación. En el caso de Che, al sobrevivir a su desaparición, pues el efecto fue contrario. Fue necesario hacer de esa imagen un cambio de perspectiva en el imaginario, en tanto que se le desvirtúa, puesto que se le ha presentado como un héroe díscolo, un héroe individual que no da cuenta de una metáfora revolucionaria que es el pueblo representado por el Che. El segundo movimiento para aniquilar es el de la incorporación. Tiene su respuesta en la noción misma de la imagen de la modernidad. En términos de Coan, hay tres operaciones ideológicas que facilitan la rápida incorporación de la ideología capitalista, que por lo tanto va a servir a los intereses del capital, a saber, el primero es la divulgación tácita o explícita de su desvinculación de la revolución cubana. Dos, la pretensión de reducir su pensamiento socialista al de un pragmático desprovisto de cualquier fundamento marxista. Y en tercer lugar, la de ser convertido en una suerte de héroe individual contemporáneo, un mito desprovisto de cualquier proyecto que vaya más allá de la religión individual. Y por tanto al Che se le conoce como su imagen, pero no se le conoce como su proyecto revolucionario, ni sus textos que hablan del proyecto revolucionario, que es el que voy a hablar ahora. Si el Che es una imagen, no es un código. Es un texto que es necesario leer porque, al contrario de la conocida frase, una imagen vale más que mil palabras, en el caso del Che y otros hombres y mujeres, es una palabra que vale más que 1000 imágenes. Quitarle el estatuto de imagen al Che y devolverle su estatuto como palabra implica considerarlo en dos vertientes. Una, en tanto que el Che es un fenómeno social, político, económico en una geografía y un lugar determinado de Latinoamérica, la cual muestra una problemática social no exclusiva de un país que desencadena el accionar de las luchas populares con un sentido diferente y más afinado. De otra parte, podemos ubicar al Che como un teórico y un pensador que deja textos que es menester leer, pues es necesario subrayar su imagen para relevar su lectura y entender su aporte, dado que la tarea de pensar radica en atreverse a leer aquello que uno idealiza políticamente. Es allí, en la lectura del texto del mundo, lo que nos permite trascender el imperio de la imagen, lo que un filósofo alemán ha denominado la época grande del mundo, hoy globalizada como la economía capitalista del siglo XX. Por tanto, vamos a referir brevemente a la segunda vertiente, a saber, el Che como un hombre que aporta la concepción de la subjetividad de un país que ha revolucionado el pensamiento latinoamericano, partiendo de la dimensión de un hombre socialista no acabado y que se construye todos los días en el trabajo responsable y disciplinado en pro de su gran comunidad que es su pueblo. Responsabilidad hombre-pueblo, relación dialéctica necesaria para redimensionar el papel de la universidad constituida con el ejercicio del estudiante como del profesor. No es fortuita la ejecución en esa escuela en Bolivia, mucho menos aún en tapar su imagen, como pasa usualmente en la nacional, por ejemplo, en las luchas de aceite, ni tampoco por el hecho de tener un Che en el paredón implica que se entiende el pensamiento.
o si se carga con un broche en el pecho o una bobina. El Che parte de constructos de la teoría marxista, la cual alude a la concepción del hombre de capitalismo, el cual lo rebaja en tanto que lo concibe como una criatura que adquiere valor como mercancía productiva y fuente de riqueza. Es decir, el hombre para el capitalismo se valida en tanto que produce plusvalía, un valor de más asignado a un trabajo más y no para el pago del salario, que se replica en la educación. Hablar del hombre con Che es hablar de un hombre que no está enajenado únicamente en su propia existencia, en tanto individualidad, sino un ser que piense como un ser socialista, que desborde su particularidad sin anularla hacia el común de los hombres en su misma condición. Esta concepción de hombre la lleva a cabo el Che en su vida cotidiana, en tanto que intenta articular teoría en práctica. En su texto, dirigido a Carlos Quijano y publicado en el Semanario Marcha de Montevideo, vuelve la concepción del hombre desde el patrón histórico articulado al hombre en la realidad latinoamericana. Más exactamente, la concepción desde Cuba del llamado hombre nuevo. Yo, algunos compañeros me criticarán, pero yo no creo eso en la filosofía latinoamericana. Yo descreo esto de la neocolonialidad. Estamos hablando que es tomar el pensamiento de la humanidad y transformarlo para transformar las unidades materiales y singulares de las sociedades, no prescindir de ellas. El Che cogió a Marx, lo articuló a la realidad cubana y produce y la aporta el marxismo. En este recorrido del Che alude a tres momentos donde la dialéctica del individuo con la masa se torna relevante. Un primer paso pre-revolucionario, un segundo revolucionario y otro post-revolucionario. Este último importante para construir la revolución y mantenerla y aportarle para su avance. Recordemos a más del 59. Apenas es el salto relativo para el encuentro. Este último es importante para construir la revolución y mantenerla y aportarle para su alcance y su avance. Pero en este momento, o sea, en la revolución, se ve enfrentado con el concepto de hombre que como rezago del anterior modo de producción, del capitalismo, porque si bien hay una revolución, no implica que en ese momento a todo el mundo se le elimine en la cabeza las ideas antes y que fueron afinadas, reforzadas en la educación. Un hombre que satisface desde lo meramente particular sin ni siquiera descargar su caparazón para desplegarse a otros. Pero dejemos al Che que nos lo diga. Comillas. En esta, la sociedad capitalista, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que habitualmente escapa al dominio de su comprensión. El ejemplar humano enajenado tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, la ley del valor. Ella actúa y en todos los aspectos de su vida va modelando su camino y su destino. Es un hombre que se lanza en una caminata solitaria dentro de una carrera de lobos donde solamente se puede llegar sobre el fracaso de otros. ¿Sí? Nos han planteado la competencia, la cobertura, la calidad en el mercado. No habla de la solidaridad internacionalista, no habla de la colaboración académica entre los estudiantes, se habla de la competencia de estudiantes para ver quién progrese, quién es mejor, como un lobo solitario, desconociendo la carrera de los otros, y si le han venido, lo tienen de matar. El hombre con el que parte el Che debe ser inacabado, que mediante su trabajo consciente restaura el pasado y recibe y construye un presente, un futuro provisorio basado en la dignidad del hombre. Tanto en la responsabilidad del proceso como en su acto, dan cuenta de la praxis revolucionaria, es decir, la acción como resultado de la adquisición de una conciencia histórica de clase. Si bien en Marx la noción de subjetividad se encuentra en la praxis, el Che intenta construir a partir de la responsabilidad del acto revolucionario de su vida cotidiana. Es decir, que para el Che, por ejemplo, no se trata de que maneja la teoría marxista, la teoría leninista, de que la se vaya a atropellar y más, sino que si se va a hacer, se haga siendo el mejor. Para ser revolucionario necesita ser el mejor estudiante, el mejor amante, el mejor amigo, el mejor guerrero, el más modesto, el más simple, que está plegado para otro y para otros.
La subjetividad, el concepto de subjetividad es necesario entenderla en términos filosóficos, dado que la subjetividad de Marx no está relacionada necesariamente al hombre con ser de conciencia de razón e individual que plantea el capitalismo hasta la conducta, hasta la resiliencia autoestima. La subjetividad debe ser como concepto que alberga la esencia de aquello que lo representa. Digamos que esa es la idea de Che. Y el Che desarrolla eso en las propuestas en la acción cubana como sujeto y en lo que pretende con la organización. Y que va a continuar Fidel más adelante. O no, va a continuar, me refiero no que siga Che como si fuera un continuador del Che, sino que el proyecto lo continúa Fidel. Sobre la organización entendida como una manera de pensar. Lo que queda de mi parte, a menos de este fragmento, esto nos va a hacer un pequeño aporte, un comentario a propósito de la organización y su necesario proceso en tanto necesaria resistencia a un modo de producción capitalista que se recompone con la globalización. Entendía esta como la globalización del pensamiento, lo cual propone más allá de los mercados, sin desconocer los efectos arrasadores de su último. Es decir, la globalización se expande el capital, pero también se expande el pensamiento estadounidense. Un pensamiento estadounidense que se soporta en el organismo, en el individuo y en el mercado, en el libre mercado, en la democracia. Hablar de la globalización del pensamiento capitalista implica que el problema, su máximo soporte ideológico, en consecuencia su respuesta debe ser ideológica, o sea, educativa. Sin descuidar ejes como el político, el militar y el social, la que favorezca los procesos de resistencia a los que nos estamos enfrentando a los efectos de uno de los 5 fenómenos de la modernidad, a saber, la técnica moderna o la tecnología. Hoy, al servicio lógico del desarrollo de la base capitalista, en otras palabras, al avance de las fuerzas productivas, sobre todo de los más medios, desvestidos de cualquier tipo de neutralidad, lo cual refuerza la superestructura capitalista y que hoy por hoy se erige como el as que sale la manga de un jugador tramposo con el único objetivo de taponar aquello que se evidencia como falla y que a pesar de esto sus resultados exitosos. Por ejemplo, en este momento, con respecto a la guerra en Ucrania, tan pronto la población de Donbass convoca a Rusia para ser defendido después de 8 años de bombardeos permanentes por Ucrania, después de la toma del poder en el Maidán, Rusia responde el 24 de febrero en solidaridad al pueblo de Donbass. Nadie lo ha hecho en Palestina, en Estados Unidos, Rusia. Casi al día siguiente hubo un bloqueo tecnológico a nivel internacional digital de la comunicación de las de la radio, la televisión, la internet rusa. De tal suerte que no hay acceso en Europa de lo que piensa, lo que dice, lo que busca Rusia de los asuntos de la guerra y de su política. Yo no tengo acceso a Telegram, por ejemplo, Sputnik, RT por Venezuela. Pero a nivel mundial está bloqueado. Es decir, la tecnología no es libre. La tecnología se bloquea en favor de intereses de clase, en este caso multinacionales, y desfavorece la reivindicación de los pueblos. Concebir la organización de lo ideológico como el Che está en solidaridad con la lógica de la resistencia, la organización y la confrontación por las mismas vías que hoy el capitalismo desarrolla la guerra. Recordemos que la guerra es una extensión de la política por otros medios y que esta se desarrolla en 4 frentes: ideológico, político, militar y económico. En consecuencia, podemos decir que así la punta de lanza del capitalismo es ideológica y educativa, mantenida y reforzada por la propiedad de los instrumentos de producción de la tecnología. La respuesta de los sectores populares y del proletariado debe ser en alguna vía, en 2 dimensiones. Una,
en dirección de lo que apunta Guevara, por ejemplo, lucha permanente con esa suerte capitalista que hay en cada uno, o sea, en cada uno. O sea, no es contra el capitalismo, sino que con el individualista que hay en cada uno, y el otro con la sociedad. Digamos que eso es, grosso modo, la pretensión de lo que plantea Che. Y yo quiero culminar con lo que plantea Fidel. El aporte de Fidel Castro a la educación en la sociedad cubana. Fidel Castro apoya con las ideas revolucionarias del pensador José Martí, diseñó y puso a andar en un proyecto educativo cultural como eje fundamental en el proceso revolucionario. O sea, en la misma vía, es decir, si vamos a hablar de la revolución, del cambio social y político, debemos cambiar el pensamiento que corresponda a esa nueva sociedad donde la tierra es común, de la colectividad, de la propiedad. En sesiones pasadas, Jorge Fidel Mosquera ha hablado y ha esbozado la influencia del pensamiento martiano en los procesos revolucionarios de América Latina, del siglo XIX, sino aquí, en la carta de José Carlos. En la misma línea, se puede decir que la Revolución Cubana ya tiene la marca revolucionaria que Fidel Castro logró materializar en la reforma integral de la educación del 23 de diciembre del 59. O sea, junto al Che, Fidel estaba diseñando una propuesta educativa en Cuba. Así las cosas, una vez constituido el núcleo humanista y ético martiano, porque, como dije anteriormente, no es tachable eurocentristas. Marx es eurocentrista, Freud eurocentrista, todo lo que hay en Europa es eurocentrista. No, el pensamiento humano es fruto de la humanidad y hay que tomarla, leerla, digerirla críticamente, tomarla, transformarla y hacerle beneficio a la singularidad de los pueblos, tanto bien como Che lo hicieron. Y no solo eso, toman a Martí, que es un arsenal cubano, y lo aunan con el planteamiento marxista. Lo enriquece, o sea, enriquece la ética marxiana con el marxismo y el carácter de clase de la revolución. De tal suerte que el Estado ya no se concibe como una unidad política, sino es vinculado a la responsabilidad social de la sociedad, la familia y, por supuesto, con el ciudadano como sujeto. Es decir, no es que el Estado tenga la educación y todo el mundo obedece, sino el Estado plantea las garantías para la educación, pero hay un compromiso de las familias de extender el pensamiento y de fortalecer el pensamiento de las familias, y el sujeto tiene responsabilidad con la revolución y con su propia vida y con nosotros. Así como sucedió con el Che, Fidel Castro se adentra en los proyectos filosóficos del marxismo, lo cual lo distancia del dogmatismo y el economicismo de la época, y repito, lo relacionó con el humanismo de la época marxiana. Se puede decir que este es el aporte que hace la Revolución Cubana, y que no sobra decir lo que dijo ahora Fernando. La UNESCO tuvo que reconocer que la Revolución Cubana cumplió con los derroteros planteados por la misma ONU, que es uno de los pocos pueblos que ha respondido a la educación a pesar del bloqueo y a pesar de las condiciones adversas que está en Cuba en este momento. Ha preferido educar un pueblo, ha preferido mantener la salud de un pueblo que pintar las paredes de los edificios. Se puede decir, así como dije actualmente, el aporte de Fidel es articular a Martí, a Marx, a la Cubana, que consiste en la superación de la regeneración de la constitución de unidad de hombre y sociedad que indique la clase obrera en tanto que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre. Mucha gente le da vergüenza ser obrero. El problema no es ser obrero, el problema no es ser trabajador, el problema es que es pago miserablemente por el capitalista. La vergüenza es el pago. El proyecto diseñado por Fidel Castro consiste en tres dimensiones fundamentales:
Pongan atención porque eso está en el examen parcial, ¿listo? Primero, en la eticidad del acto pedagógico. 2, en el valor educativo del ejemplo. 3, la educación de valores revolucionarios, los cuales se caracterizarían en la solidaridad, en el humanismo, el valor del trabajo, en los valores y tradiciones proletarias y de los valores del ciudadano. Recordemos que cuando hablamos que uno de los 3 puntos de la educación en países capitalistas es hacer olvidar la historia de la clase humillada, en cambio, como está diciendo que es menester recordar la historia de los trabajadores. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿cómo se identifica aquí en Colombia? Salimos del 12 de octubre y todavía dicen que es un descubrimiento y todavía dicen que es un cuento de los mundos. Y no hemos escuchado qué dicen los indígenas y no hemos dicho, no hemos pensado en el genocidio del 90% de las comunidades indígenas en el siglo XVI y XVII, y tampoco hemos pensado de que el peso universitario de los colegios tiene un ápice de la educación indígena, ni un ápice de la educación afrodescendiente, que aún decimos que es un descubrimiento y todo el mundo saca banderas de amarillo y rojo en vez de sacar banderas negras, dando cuenta del luto del 90% de la población indígena que fue eliminada en un siglo. Fueron 90 millones de personas muertas en masacres y epidemias, según yo tengo. Aún persistimos en sentirnos orgullosos en el descubrimiento de América. Y la historia de los pueblos. Este asunto se relaciona con Ernesto Guevara, puesto que la revolución no se trata de superar el modo producto capitalista, sino de la construcción de un hecho de conciencia del sujeto, el cual se dirigía al pensamiento socialista. ¿Qué significa eso? Que no se eduque la individualidad, sino se transforme la individualidad en un proyecto solidario colectivo con el otro. No cristiano, no de caridad, sino de responsabilidad, con un proceso que implica a todos. Desde la perspectiva del socialismo, lo que propuso Cuba fue, comillas, crear riqueza con conciencia, vinculada a los valores donde se insiste en la necesidad de reconocer que los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida aún por encima del alimento, techo y la ropa. Para Fidel era más importante que un niño se quedara sin maestro, incluso sin importar el lugar donde se impacta la formación. La práctica política educativa para Fidel es sinónimo de revolución, en tanto que se orienta a la formación de un sujeto consciente de la práctica. Se puede decir que la práctica política y la práctica pedagógica, en virtud de que el educador es el propio proceso revolucionario. Es decir, no intentemos de que la análisis esté allá alcanzarla, sino que la práctica del profesor debe ser un transformador. Y estamos en una facultad de formadores y educadores. O bien replicamos la educación mediocre individualista en la esquina, o bien transformar una educación para que sea excelente para el beneficio de todos, pensando en las unidades de los pueblos. Comillas, toda revolución es un extraordinario proceso de educación. Haciendo eco a lo planteado por Marx en la Biblia alemana, la ideología reproduce la manera como se produce. Es así que a medida que la revolución se realizaba, también lo hacía el proceso educativo dentro de la planificación y desarrollo de los programas sociales, los cuales se desplegaron en 3 momentos. Escuchen. No en 3, en 6. Me equivoqué. 1. Durante el despegue y la organización de la educación del 59 al 69, es decir, en 10 años, el proyecto era que el analfabeta era el que tenía bachillerato. 2. En la campaña nacional de alfabetización entre el 60 y el 61, que está en el interior,
el despliegue de la revolución educacional a principios de los 70. Cuarto, en el proceso de rectificación de los errores y de tendencias negativas entre el 85 y el 87. Quinto, al frente de la resistencia nacional durante el periodo especial al inicio de los años 90. Recordemos que antes del 90, antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída de la Unión Soviética, el trueque se hacía entre Cuba y la Unión Soviética basado en sus necesidades. Es decir, Cuba necesita gasolina, lo intercambiamos con azúcar. Y había gran producción de las fábricas de azúcar intercambiando con la Unión Soviética, y aparte la solidaridad de la Unión Soviética. Es decir, que Cuba, hasta el año 89, hubo un repunte importante tecnológico, un repunte político y ideológico. A pesar de embargo, tenía salida a la Unión Soviética. Es decir, el embargo era posible sortearlo con la Unión Soviética, así como Rusia, con China, India, Irán en este momento, con Brasil, con los BRICS. Los BRICS es la comunidad económica de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, ahora están pidiendo membresía Arabia Saudita y Argentina, hoy por hoy, y que es la propuesta multipolar ante la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Hoy por hoy, el 31 de octubre del 2022, el BRICS le ha dado desayuno, aperitivo, sopa, seco, jugo, comida a Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha podido bloquear a Rusia con los posibles sanciones. Cuba padeció ese proceso porque se quedó sola, bloqueada con un mar capitalista. Unión Soviética, con el dominio de Estados Unidos sobre sus países. Gaviria intentó intercambiar con médicos, con medicamentos, gasolina con Cuba y pasos. Estados Unidos amenazó con Cuba. Después en Venezuela ya hay una suerte de viaje para Cuba. Hay exportación de médicos y de medicinas por gasolina. Pero en este plan especial, Cuba diseñó una educación para sortear las caídas del proceso educativo. Y 6, la batalla de ideas del presente. Preparar al hombre y a la mujer para la vida. De los propósitos de Fidel Castro en lo que respecta a la educación era la de vincular el trabajo a la formación, más no como una actividad profesional o un medio para vivir, sino que el trabajo debía ser concebido como parte de la vida de la formación. De tal suerte que lo que forma la vida es la revolución y el trabajo. Es necesario anotar que si bien se trataba de la relación de ideario martiano, también se acompasa lo propuesto por Marx en la generación del trabajo, en virtud de que en el trabajo el hombre se realiza, dado que mediante esta se construye su cultura. Es, cabe decirlo, en las sociedades donde hay clases antagónicas donde se reduce el trabajo a ser una mera actividad para existir, y donde se rebaja el proletariado a ser una criatura de menor valor que la animal. Dado que al expropiarle de los medios de producción, se les expropia de su carácter genérico, se les rebaja a ser menos una criatura. La praxis pedagógica, el proyecto que diseñó Fidel Castro considera que la pedagogía fundamentalmente ha de enseñar a pensar y ha de hacerlo partiendo de la incorporación del máximo de conocimientos, comillas, comparte la consideración de la unidad de educación y la instrucción de la enseñanza y el aprendizaje de la combinación estudio-trabajo como articulaciones de y para la perfectibilidad humana, entre comillas. En consecuencia, tomó las dificultades y los errores como material de trabajo para mejorar la formación del sujeto socialista. Para tal efecto, estableció una relación directa con los maestros,
niños y jóvenes para hablar, reflexionar los problemas, los acontecimientos que van emergiendo en la práctica. Podemos decir, junto a varios autores que han estudiado el fenómeno educativo en Cuba, que la escuela fue central en los procesos de formación que va desde los ciclos infantiles hasta la universidad. Por tal motivo, no ahorró ni ahorra oportunidad para hablar al respecto en instituciones públicas, en concentraciones y actos con la inauguración de escuelas. Digo que no ahorra ahora, a pesar que pierde el muerto, está muerto, pero está su obra. La concepción dialéctica de la formación cubana de la revolución ha permitido transformar la manera como se piensa el mundo, en tanto que no se vinculan los elementos constitutivos de la realidad, en este caso. La educación cubana pensada, agenciada por Fidel Castro, y su equipo subraya la importancia de la responsabilidad del Estado, y esta, como dijimos más arriba, está en estrecha relación con las responsabilidades sociales y de la familia misma. Decía que, comillas, la educación no se inicia en las escuelas, se inicia en el instante en que la criatura nace. Los primeros que deben ser enteradamente educados son los propios padres. Cierra comillas. Al respecto, es importante subrayar que en el socialismo, a diferencia del capitalismo, el Estado garantiza las condiciones materiales dignas para que una familia pueda no solo formarse, sino que permita garantizar que sus miembros puedan realizarse como sujetos. Es decir, tengan acceso a la educación, a la cultura, como se garantizaría la dignidad humana, a tal punto que se ha constituido como la concepción del mundo. Así las cosas, la educación no es un campo paralelo a la vida, sino es la vida misma, y esta debe ser sostenida, cuidada y protegida dentro de los más altos valores del orden socialista. Por esta razón, pensar en el diseño de la educación está en la misma vía de pensar un proceso revolucionario que no se queda solo en la toma del poder, en el cambio de las relaciones sociales de producción, sino fundamentalmente en la transformación del hombre como sujeto de relación a una sociedad que edifica la vida. Por tanto, para Fidel, cuya formación se basa en Marx y Martí, implica la construcción dialéctica del pensar en la acción, de tal suerte que no se puede pensar una formación sin praxis revolucionaria, y por tanto el horizonte ha de ser amplio, cuya base sea la identificación humana de la dignidad nacional, laboral y personal. En consecuencia, la educación ha de ser de calidad, y no en el sentido de los desarrollos del mercado, los cuales han hecho la relación con la calidad de la mercancía, no de la moral o de la ética, donde la solidaridad y la dignidad están en la base de la sociedad. Gracias.